Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Santo Jehová. Dios bendiga a la amable radio audiencia y televidencia virtual de esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM. Hoy, como es habitual, con nuestro hermano John Game en la parte técnica y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Vamos a comenzar el programa El Justo por la Fe Vivirá en esta hora, y yo invito a los hermanos y a los siervos del Señor que están en sintonía, en online, a unirnos en oración para presentar el programa a Dios. Amado Dios y Padre que moras en gloria y en majestad, Señor eterno y soberano, gracias Dios por esta oportunidad que me brinda de poder estar aquí promocionando el reino de los cielos, hablando de tu voluntad, hablando de tus misterios, de las sagradas escrituras y en particular del libro de los Hechos, en el estudio que nos corresponde. Padre, en esta mañana te pido que tú nos des sabiduría, revelación de tu palabra, no solamente a mí, sino también a los que están escuchando, para que esta palabra realmente refresque nuestro espíritu, no solamente nuestro cerebro nos sea lleno de la instrucción tuya, sino que nuestro espíritu sea vivificado, aleluya, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, Señor, para tener una mayor medida de fe en nuestra vida, fortalecer nuestro hombre interior por tu espíritu y poder seguir adelante, Padre, esforzándonos para ver si logramos agarrar aquello para lo cual tú nos has puesto en esta faz de la tierra, en el nombre de Jesús, y para promocionar el evangelio, el conocimiento de Dios, de Cristo en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, sana a los enfermos esta mañana mientras enseña tu palabra, liberta y rompe las cadenas de Satanás en los que están cautivos, Señor, esta mañana. Obra y opera milagros, Señor, aún de provisión en las familias, en tus siervos, en las iglesias, en el nombre de Jesús de Nazaret, y colocamos esta nación Colombia en tus manos, el país de Venezuela en tus manos, Padre, y Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos nos colocamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, amado, vamos al estudio, a la lectura bíblica, en Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, capítulo 22. Leamos los 8 versículos correspondientes, que fueron los mismos que leímos en el programa previo, y le vamos a añadir allí como colita el versículo 30. Esto está titulado en letra oscurita, Pablo en manos del tribuno. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura, y le oyeron hasta esta palabra. ¿A quién? A Pablo. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento,
Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y la colita que les dije, el verso 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Amado Dios, Señor, en esta mañana coloco este mensaje en tus divinas manos. Señor, abre los corazones de todos los que escuchan para que este conocimiento, esta edificación esta mañana penetre pleno en cada corazón de los oyentes y en el mío propio, Señor. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El juicio de Pablo, segunda parte. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Bendito Dios. Bueno, mis amados, les hago un recorderis de por dónde vamos en este juicio de Pablo. Ya antes, en la enseñanza anterior, comenzamos este juicio de Pablo, que corresponde o abarca 19 versículos, desde el capítulo 22, verso 22, hasta el capítulo 23, verso 10. Son en total 19 versos, de los cuales he leído 8, los 8 primeros. Pero ya en el programa antecedente a este, comencé la enseñanza, o comenzamos, de la primera parte de este juicio de Pablo, que es la apelación o el reclamo. Pablo hace un reclamo que algunos lo llaman, esta porción, estos 8 versos, nuestra Reina Valera la llama Pablo en manos del tribuno, pero alguna versión la llama Pablo revela su ciudadanía romana. Y esa es la apelación o el reclamo que hace referencia aquí, la primera parte de este juicio, que ya comencé, como le digo, o comenzamos el programa anterior a estudiarlo. En esta parte, esta apelación, este reclamo que es la ciudadanía romana, Pablo reclama su ciudadanía, que él es ciudadano romano. Vimos dos cosas: la furia de la multitud en los versos 22 y 23, y después vimos la segunda parte de esta primera parte de la apelación, y es la orden del tribuno, en el verso 24 y 25. Hoy voy a continuar desde el verso 26 al 29, los 4 últimos versos de estos 8 que leí, que corresponden a el reclamo propiamente dicho, la apelación propiamente dicha de Pablo a su ciudadanía romana. En estos 4 versos de hoy, Pablo revela y hace o intenta hacer prevalecer su ciudadanía romana. Es bueno, como esto es una segunda parte a este juicio del apóstol, hacer una visión general, amado, de los 19 versículos que corresponden o que abarcan el juicio de Pablo. Los primeros 8 versículos, como ya yo le he dicho, es esta apelación, este reclamo que hace el apóstol. Pero después, desde el verso 30 de este capítulo 22, continúa lo que se llama la defensa del apóstol ante el concilio judío, que va desde ese verso 30, capítulo 22, verso 30, el último verso del capítulo 22, y incluye los 10 primeros versículos del capítulo 23. Esa es la segunda defensa que vamos a estudiar en este libro de Hechos.
Recuerde que ya habíamos estudiado una defensa de Pablo ante el pueblo judío. Esta, pues, como le digo, es la defensa del apóstol ante el concilio judío. Hecho esta claridad, pues ahora sí iniciemos lo que es el reclamo, la apelación de Pablo a su ciudadanía romana. ¿Qué ha pasado hasta aquí? Hombre, la multitud estaba furiosa, piden la cabeza de Pablo después que el apóstol ha hecho una defensa ante el pueblo judío, y ante este agitamiento y peligro de la vida del apóstol, entonces el tribuno rescata a Pablo, toma a Pablo y lo introduce en la fortaleza para azotarlo, con el fin de averiguar cuál es la razón de la acusación del pueblo judío hacia él y de la ira que muestra. Ya estudiamos antes que esto fue frustrado, este intento del tribuno fue frustrado porque él se enteró ya en el verso 25, el centurión que estaba atándolo con correas, estirándolo, como dice otra versión, para flagelarlo, se enteró de que Pablo era ciudadano romano, porque dice el versículo 25 al final: os es lícito, le dice Pablo al tribuno cuando lo está atando, al tribuno no, perdón, al centurión. Eran los soldados romanos los que estaban atándolo, pero el centurión era el líder de esos soldados, y Pablo se dirige al centurión y le dice: os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Ahí quedamos, precisamente. Entonces ahora Pablo se ve obligado a arguir, a hacer mención, a revelar su ciudadanía romana. Y dice el verso 26, que ya he leído, quiero repetirlo, que cuando el centurión oyó esto, que Pablo era un ciudadano del imperio, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, o sea, a su superior, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Amado hermano y escucha, como ya yo he dicho, la apelación, el reclamo del apóstol del verso 25 que he mencionado, cuando él habla al centurión y le da a conocer de que él no es cualquier persona, él tiene el estatus romano, él tiene el privilegio de ser ciudadano romano. Entonces, ya yo he dicho antes que este reclamo hizo que el centurión no dudara, porque aquí dice el versículo 25 que cuando él oyó, él no le dijo a Pablo, ahí no dice: Pablo, ¿cómo confirmas tú que eres ciudadano romano? Quiero estar seguro de que tú eres, confírmamelo. No, el versículo es claro que el centurión no dudó, hermano. Dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno. Dio por supuesto que Pablo hablaba verdad y le dijo a su superior: ¿qué vas a hacer? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces, se preguntan los tratadistas, los intérpretes bíblicos, ¿por qué no dudó el centurión de la afirmación de Pablo? Primero, ya yo lo mencioné al final del programa pasado. Dije que el castigo para un acusado que afirmara ser ciudadano romano y fuese hallado mentiroso era la muerte. O sea que primero, de entrada, ya el centurión y los soldados que escucharon a Pablo decir que era ciudadano romano ya le daban veracidad a la afirmación de Pablo por el castigo que le imponía la ley romana al que mintiera. Pero además de eso, suponen los intérpretes
que de alguna manera Pablo podía probar que era ciudadano romano o podía probar su ciudadanía. Por ejemplo, se cree, a propósito de lo que le estoy diciendo, barajan los intérpretes bíblicos la tradición histórica. Dicen los historiadores antiguos que cuando un ciudadano romano, escuche, registraba el nacimiento de un niño ante un oficial romano, el ciudadano romano que registraba el nacimiento de ese niño recibía, dice la historia antigua, 2 tablas plegables. O sea, 2 tablas que se articulaban una con la otra, como unas tapas de un libro. Y en esas tablas que recibía el ciudadano romano que registraba al niño ante el oficial, se registraba o se grababa la declaración del nacimiento de ese niño. Esa era la historia, dice la historia. De forma tal en que estas tablas plegables servían como un certificado de nacimiento durante toda la vida de ese niño. Fíjese que en ese tiempo no existía el papel, por eso no existía una partida de nacimiento como hoy, un registro civil. Antes todavía Gutenberg no había descubierto la imprenta, el papel no había sido tampoco descubierto, existía el pergamino, nada más, el pergamino. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, como viene una pregunta en este momento, o sea, como lo estoy diciendo, existía esta tradición histórica confirmada, suponen los eruditos que Pablo de alguna manera en las ciudades donde él iba en sus viajes misioneros cargaba dichas tablas plegables y posiblemente, aunque no lo dice la Biblia, él podía demostrar, amén, que era ciudadano romano. Es una suposición, pero que va conforme a la historia. Ahora, usted me preguntará, hermano, ¿por qué no era legal azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado, como lo revela Pablo al final del verso 25? Bueno, para los que no han oído el programa anterior, en donde ya yo lo dije, lo repito, por unas leyes que se establecieron en los reinados de Porcio, Porcianas, y de Valerio, Valerianas, estos emperadores establecieron leyes que protegían al ciudadano romano en el sentido que no podía ser azotado sin haber sido condenado. Ya sobre eso hablé. Es decir, que según el contexto de este pasaje, el tribuno prácticamente se estaba poniendo en riesgo él y su trabajo, su vida y su trabajo. ¿Ante quién? Ante su superior, el comandante, el tribuno. ¿Cuál era el superior del tribuno? El gobernador, ante el gobernador romano, el procurador, que en ese tiempo el procurador de Judea era Antonio Félix. Pero ¿en qué riesgo se ponía el tribuno al azotar a Pablo, un ciudadano romano que no debía azotarlo por las leyes romanas? En que podía haber degradado su puesto, podía ser destituido o podía ser degradado, incluso se dice que podía destruir su carrera militar, podía ser echado del ejército romano, y algunos hasta afirman que podía hasta perder su vida por azotar a un ciudadano romano. Eso era grave, hermano, gravísimo. Ahora, por esa razón es que el tribuno, mire lo que hace en el verso 27 y 28. Él, cuando oye al centurión que le lleva la chiva, dice que viene
y le dice a Pablo, dime, verso 27 estoy leyendo, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, por supuesto, Pablo. Sí, respondió el tribuno, yo con una gran suma, pues se supone de dinero, adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Aleluya. Releamos el comienzo del verso 27. El tribuno vino y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. ¿Por qué, hermano? Porque estaba asustado, temeroso, este oficial romano, por lo que le comentó su subalterno, el centurión. Entonces, él fue rápidamente al prisionero y le preguntó si en verdad poseía a Pablo el estatus romano, el privilegio de ser ciudadano romano. Viene en este momento una pregunta: ¿de qué maneras, de qué modos se podía acceder al estatus romano según la historia en ese tiempo? ¿De qué manera se podía adquirir la ciudadanía romana? Por lo menos se afirma que de 4 formas. Primero, cuando se hacía, o sea, la persona nacía en una colonia romana. Una colonia romana era una ciudad en el Imperio Romano que el gobierno romano le había cedido ciertos derechos, tales que se consideraba dicha ciudad como una Roma en miniatura, dicen los historiadores. Tenían prebendas, privilegios especiales financieros y sobre todo podían tener la ciudadanía romana nada más naciendo en una colonia romana, una persona. Pero existían 3 maneras más. Otra forma era como una recompensa por servicios prestados a Roma, al imperio. La tercera manera era cuando nacía la persona en una familia que ya poseía esa ciudadanía, entonces se transmitía a sus hijos y a sus nietos. Y la última forma, que no era una forma de adquirir la ciudadanía muy recta, muy moral, pues era un soborno, era un cohecho. Se trataba de adquirirla comprándola, como es precisamente el medio que arguye el tribuno por el cual tomó la ciudadanía romana. Verso 27, volvamos al texto. Vino el tribuno y le dijo a Pablo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo sí. Fíjese, dijo sí. Aquí podemos suponer, fíjese cómo se estudia la palabra, amado. Podemos suponer que el apóstol mostraría, por el contexto del pasaje, un aspecto físico maltrecho, lamentable, porque él minutos antes había sido rescatado de una chusma que lo estaba maltratando y que casi termina con su vida. Al suponer nosotros el estado maltrecho, ¿verdad?, lamentable que debía tener, no parece, o sea, el tribuno, al llegar a donde él, al verlo así en ese estado, hubiera pensado, debió pensar, podemos suponer, este hombre no parece un ciudadano romano. Sin embargo, ahora que le preguntan, por el aspecto lamentable, pero ahora que le pregunta, él responde, sí, soy ciudadano romano. Entonces, algunos estudiosos opinan que cuando en el verso, escuche, en el verso siguiente, en el verso 28, en la primera parte del verso, el tribuno
le responde a Pablo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Dicen los estudiosos que el tribuno allí le pudo estar hablando en sentido despectivo, en sentido humillante, por el aspecto que debía ofrecer Pablo ahí, que no correspondía con lo que él decía ser un ciudadano romano. Tal vez dicen, por lo tanto, los estudiosos, que al decir el tribuno a Pablo en ese verso 28, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, estaba como diciéndole a Pablo: parece que la ciudadanía está más barata, porque yo con una gran suma la adquirí y tu aspecto da a entender, maltrecho y lamentable, que no pudiste comprarla con bastante dinero, sino mucho más barata. Entonces, en sentido humillante, toman los intérpretes las palabras del tribuno en el verso 28. Entonces, seguimos el estudio. Dice: se cree, puedo afirmarle ahora a ustedes, que el tribuno romano en ese tiempo, ¿cómo había comprado esta ciudadanía? Como ya le insinué, por soborno. Esto era un soborno, esto era un cohecho, esto era un acto inmoral, porque al parecer la ciudadanía romana en ese tiempo que la adquirió el tribuno, debió haberla comprado a los oficiales romanos durante el imperio de Claudio César. ¿Y por qué opinan los estudiosos que el tribuno debió comprarla durante el imperio de Claudio César? Por el nombre propio del tribuno, porque dice el verso 26 del capítulo 23, cuando se habla de una carta que le escribe este tribuno al gobernador de Judea. Él, en la firma de la carta, dice, Hechos 23-26, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. O sea que al llamarse él Claudio Lisias, se supone que su nombre propio era Lisias, pero que él, al comprar por soborno su ciudadanía, lo hizo en el imperio de Claudio César, porque existía esa costumbre. Cuando se compraba, la persona añadía un nombre más a su nombre de pila, que era el nombre del emperador que estaba reinando cuando él compró la ciudadanía. Por eso es que se piensa que él la hizo, él compró su ciudadanía, el tribuno, en los tiempos de Claudio César. Algunos afirman precisamente que en el reinado de este hombre, Claudio, en Roma, el privilegio del estatus romano se había convertido en una mercancía. ¿Por qué? Porque dicen los historiadores antiguos que la tercera mujer del emperador Claudio, llamada Mesalina, que fue una mujer avara y corrupta, al comienzo de su vida vendió el estatus romano, la ciudadanía romana, a los que, por soborno, a los que la compraban, bien cara. Y al final de su vida, dice la historia que esta Mesalina, la venta o la compra de la ciudadanía romana, la puso mucho más barata, o sea, la rebajó tanto que se compraba la ciudadanía romana al final de la vida de Mesalina por un precio irrisorio. Son datos históricos, pero nos ayudan a entender la palabra de Dios. Al final del verso 28, mire cómo dice, que Pablo le dijo o le contestó al tribuno cuando éste mencionó la compra de su ciudadanía romana a un gran precio. Dice al final del verso 28 que Pablo arguye, pero yo lo soy de nacimiento. Mire la realidad. Ahora el hombre a quien el tribuno
estaba interrogando con cierto desprecio, como le interpretan los eruditos. Ahora, ese hombre que lo veía con desprecio, subestimándolo, el tribuno, había nacido como ciudadano romano, es decir, poseía un estatus mayor que el mismo tribuno. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso desde este momento, en el libro de los Hechos, vemos cómo el Imperio Romano y sus oficiales comienzan a tener como unas deferencias, unas consideraciones especiales, cuando Pablo se mueve a través del imperio preso. Tienen cierta consideración porque ya sabían que él era un ciudadano romano y su estatus era respetable. Viene una pregunta interesante aquí que se hacen los estudiosos bíblicos. ¿Cómo adquirió Pablo esta ciudadanía romana? Algunos se atreven a afirmar, amados hermanos oyentes, que él se hizo ciudadano romano porque nació en una provincia, en una ciudad libre, mejor, una ciudad libre, o en una colonia romana. Dicho de otra manera, afirman que Tarso de Cilicia, donde nació Pablo, era una colonia romana. Y por lo tanto, todo el que naciera en una colonia romana, al tener la ciudadanía romana por nacimiento, esa fue la forma supuesta en que Pablo la adquirió. Pero hay un problema, y es que es muy poco, o sea, no es confiable, o los historiadores no creen que realmente Tarso de Cilicia haya sido una colonia romana en ese tiempo. Es muy poco probable. Por eso, lo que más se acepta es la segunda razón, la segunda explicación que se da para explicar cómo Pablo había adquirido la ciudadanía al nacer, de nacimiento. Y es que algunos creen que Pablo había nacido ciudadano romano porque su padre y o su abuelo eran o era ciudadano romano antes que él. Por lo tanto, Pablo la heredó. Pero surge una pregunta: ¿de qué manera dicen ellos que el padre o el abuelo de Pablo adquirieron la ciudadanía, si no están suponiendo que fue porque Tarso era colonia romana? ¿Qué explicación dan? Bueno, estos que afirman así, la gran mayoría dicen que Pablo y el abuelo de Pablo, es muy probable que le hicieron un favor, un valioso servicio en vida al Imperio Romano. ¿En qué sentido? Que prestaron un servicio a algún militar, algún general romano o algún administrador romano de allí en el sudeste de Asia Menor, donde quedaba Tarso de Cilicia. Entonces, recuerde que ya yo lo mencioné antes, una de las formas como se adquiría la ciudadanía romana era mediante un favor prestado a Roma o al Imperio Romano. En agradecimiento, el emperador y el Senado romano o el Senado romano conferían o cedían la ciudadanía romana a algunas personas. Parece que esta es la forma más aceptada mediante la cual Pablo la adquirió. Sigamos con el verso 29, amado. Mire lo que dice este verso. Así que luego se apartaron de él, cuando ya confirmaron que en realidad era ciudadano romano, y la forma como Pablo, al hablar con el tribuno, lo confirmó que era un ciudadano romano. Entonces dice que se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que Pablo era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle
Estado. Observe, amado, que la revelación en este pasaje de la ciudadanía romana del apóstol cambió todas las circunstancias, hermano. Apenas Pablo confesó que lo era, que poseía el estatus romano, los métodos de investigación y examen para averiguar los delitos que podían usarse para el común de los reos de aquella época estaban totalmente prohibidos para usarlos en el caso de Pablo, porque él poseía el privilegio del estatus romano. Entonces, podemos resumir, concluir, que Claudio Lisias, el comandante de la compañía del ejército de Jerusalén, que se acuartelaba allí en la fortaleza Antonia, se estremeció cuando supo cuán cerca había estado de cometer un acto ilegal, de azotar a Pablo, y los peligros que le hubieran, los castigos que le hubieran podido sobrevenir a él, o más bien, no cuán cerca había estado de cometer este delito, sino que ya lo había comenzado a cometer, porque recuerde que nosotros hemos estudiado que ya Pablo estaba siendo atado con correas para azotarlo, y dice otra versión bíblica que ya estaba siendo estirado para flagelarlo. O sea, la operación de castigo había comenzado. Entonces, al dar la orden que Pablo fuera flagelado, ya él era el tribuno objeto de castigo por parte del procurador de Roma. Ahora era responsabilidad de este tribuno ante sus superiores romanos, ante el procurador de Judea, proteger a este ciudadano que era Pablo, porque ya se entera de que es un ciudadano que tiene derechos, privilegios. Entonces, de aquí en adelante, el tribuno Claudio Lisias tenía que iniciar una investigación formal a fin de tener la completa seguridad de la verdadera causa del disturbio, del problema, de la reyerta contra el apóstol. De aquí en adelante, mire, hay algo interesante. En el libro de los Hechos, a Pablo lo vemos como un prisionero a disposición de la justicia del Imperio Romano. Pero al mismo tiempo lo vemos disfrutando de los privilegios que le corresponden a su condición social, a su estatus, que él había reclamado antes en este pasaje y que le fue reconocido por los superiores romanos. Aceptaron su ciudadanía romana. Entonces, hasta aquí vemos la apelación, el reclamo en esta primera parte del juicio a Pablo. Ahora viene el verso 30. Sigue el juicio contra Pablo, pero viene algo que usted, o los que estudiamos la palabra y que nos gusta atesorarla, debemos tener claro. Y es que, aunque continúa el juicio contra Pablo, y continuará hasta el versículo 10 del capítulo 23, en este verso 30 del capítulo 22 se inicia la defensa del apóstol Pablo ante el concilio judío. Es decir, que la segunda defensa del apóstol que vamos a estudiar está contenida en el juicio contra Pablo. Hace parte del juicio contra Pablo. Y vamos a leer ese versículo. Dice el verso 30. Ahí comienza la defensa de Pablo ante el concilio judío. Al día siguiente, comienza y sigue el juicio contra Pablo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas el tribuno y
dice, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Es interesante saber que aunque Pablo va a hacer la defensa, escúcheme por favor, tenga claro esto, aunque Pablo va a hacer la defensa, va a seguir haciendo, va a seguir siendo juzgado, continúa su juicio, pero inicia su defensa ante el pueblo, ante el concilio judío, hasta el verso 10 de este capítulo 23, que comienza enseguida. Pablo, sin embargo, sigue ante el Sanedrín, o su expuesto ante acciones del Sanedrín durante todo el capítulo 23. Él hace la defensa ante el Sanedrín hasta el verso 10 del capítulo 23, pero sigue expuesto ante los efectos del Sanedrín, ante las acciones del Sanedrín en todo el capítulo 23, porque aunque en el verso 11 del capítulo 23 termina la defensa de Pablo ante ese cuerpo religioso judío, mire usted su Biblia, yo lo invito a mirarla. El verso 12 del capítulo 23 hasta el verso 22, en esos 11 versículos hay un título que es, en nuestra Reina Valera, complot contra Pablo. En esos 11 versículos, Pablo, aunque ya no está defendiéndose ante el concilio judío, ante el Sanedrín judío, sufre un ataque de ese Sanedrín judío, que es lo que se llama aquí complot, que ya lo estudiaremos posteriormente. O sea, está expuesto a los efectos de las acciones del Sanedrín, acciones malas, perversas. Es más, después del verso 22, desde el verso 23, de este capítulo 23, hasta el verso 35, vea su Biblia. Yo lo invito a ver su Biblia. Ese otro pasaje tiene otro título, ¿verdad? Mire su Biblia, Reina Valera. ¿Cuál es el título? Pablo es enviado a Félix, el gobernador. ¿Por qué Pablo va a ser enviado a Félix, el gobernador? Porque el tribuno se da cuenta que Pablo está expuesto, está en peligro su vida en Jerusalén, porque no solamente trataron de matarlo los judíos, no solamente siguieron pidiendo su cabeza después que predicó y se defendió, sino que después arman un complot contra él para matarlo, que es lo que dice el pasaje anterior. Entonces él se ve forzado a enviar al apóstol a Cesarea, al gobernador Félix, para que estuviera seguro, porque es un ciudadano romano. Mire cómo en este envío de Pablo del tribuno a Félix, el gobernador, también está sufriendo los efectos de las acciones perversas del Sanedrín judío. Entonces, como todo este capítulo 23, como se lo he explicado con detalle, en todo este capítulo, Pablo está ante el Sanedrín, ante este concilio judío. Entonces es importante, hermano, entiéndame, hacer un resumen, una introducción de los aspectos generales de este proceso del apóstol Pablo ante el Sanedrín judío, porque es todo el capítulo 23 en donde Pablo está expuesto a las acciones malas y malintencionadas de estos líderes religiosos. Entonces eso es lo que voy a hacer en el resto del programa, en estos pocos minutos que nos quedan, tratar de hacer como un resumen de aspectos, analizar ciertos aspectos generales del proceso que vamos a estudiar desde este capítulo 30, verso 30,
hasta el capítulo 23, verso 10, como la defensa de Pablo ante el concilio judío. En estos aspectos generales de este proceso de Pablo, lo primero que quiero que usted aprenda, hermano, aprenda, es que esta porción del libro de los Hechos, precisamente, el capítulo 23 de Hechos, en donde Pablo está expuesto a las acciones malas del Sanedrín, es una parte del libro de los Hechos que ha producido muchos comentarios. Bastante se comenta por parte de los intérpretes bíblicos sobre el capítulo 23 de Hechos, especialmente comentarios relacionados, escúcheme, con la tendencia a criticar a Pablo por su actuación, ¿verdad?, por sus decisiones ante este cuerpo gobernante judío, ante el Sanedrín. Hay una tendencia de los intérpretes a criticar a Pablo. Sin embargo, dicen los comentaristas serios del libro de los Hechos que en estos casos se recomienda, si usted quiere estudiar bien el libro de los Hechos, escuche esto: los comentaristas serios del libro de los Hechos recomiendan que, como este capítulo 23 es muy comentado y hay tendencia a criticar a Pablo, le estoy repitiendo la idea, entonces ellos recomiendan, renombrados intérpretes, repito, considerar con respeto y reverencia, las decisiones del apóstol en este capítulo del libro de los Hechos, con respeto y reverencia, a menos que la misma palabra de Dios no la condene. Si la palabra de Dios condena a Pablo, pues debemos condenar a Pablo, porque el Espíritu Santo es que inspira la palabra del Señor. Pero si la palabra no condena a Pablo, mal haría usted, amado, al comentar el libro de los Hechos, o yo, condenándolo. Y esa es una tendencia, porque precisamente en el caso de esta sesión del Sanedrín, o sea, esta defensa de Pablo ante el concilio judío que vamos a estudiar, del capítulo 22, verso 30, al capítulo 23, verso 10, en esta sesión del Sanedrín, Pablo hace su defensa ante el concilio y se puede resumir todos los versículos que abarcan esta defensa en un solo versículo, que es la visión que el Señor le da a Pablo en el capítulo 23, verso 11, donde Jesús anima y alaba a Pablo y su testimonio y le confirma la necesidad de que él vaya a Roma. Eso está en el capítulo 23, verso 11. Toda la defensa, hermano, del apóstol ante el concilio judío se resume en ese solo versículo. Mire lo que dice 23:11, Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor, relata Lucas en este libro, y le dijo a Pablo, en visión, una visión: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A pesar de que, ¿cómo decirle? Aquí Jesús, en esta visión que le da allí en Jerusalén, aprueba el testimonio de Pablo. Hay, sin embargo, en todo lo que dice el pasaje de la defensa del apóstol ante el concilio judío, unas expresiones del apóstol que vamos a estudiar que extrañan, raras al lector, al intérprete, porque Pablo era una persona muy recta, muy santa, y aquí como que se le sale un poquito, se aira un poquito, se confunde un poco. Entonces, aunque hay expresiones que extrañan aquí del apóstol, hay que entender que el autor del libro de Hechos no relata estas
cosas raras del apóstol que aquí él manifiesta para que lo critiquemos, para estimular a los lectores, a los cristianos, a criticar a Pablo. Sobre todo porque el Señor mismo, como acabé de leer en la visión que le da, más bien lo aprueba, lo confirma, lo aplaude. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Usted me está entendiendo. Estamos viendo las cosas con equilibrio, analizando la visión general de esta defensa de Pablo ante el concilio judío, de esta parte del juicio de Pablo. Para terminar en esta mañana esta introducción de los aspectos generales del proceso de Pablo ante el Sanedrín, que se describe en el capítulo 23 de Hechos, quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los factores que conforman el cuadro total, escuchen, el cuadro total de esta comparecencia que se describe aquí, de esta presentación del apóstol ante el Sanedrín? O sea, ¿qué puntos importantes, en otras palabras, debemos tener usted y yo ahora que vamos a estudiar esa defensa de Pablo ante el concilio para analizarla con equilibrio, correctamente? Hay dos puntos que debemos tener en cuenta. Primero, amado, escuche. Ahora que Pablo va a hacer su defensa ante el concilio judío, llevado por el tribuno, no existía, hermano, ninguna posibilidad humana de una sentencia absolutoria de parte del tribunal judío, de parte del Sanedrín judío, del concilio judío, hacia Pablo. Pablo lo sabía. No había ni un pequeño porcentaje de probabilidad que Pablo, el concilio, lo fuera a declarar inocente. Pablo sabía que el 100% de la probabilidad era que él lo condenara. ¿Por qué? Usted me preguntará, hermano, ¿por qué? Si ellos eran unos líderes que iban a analizar el caso de Pablo. Bueno, le voy a explicar por qué. Pablo sabía esto, que no había ninguna posibilidad humana de que lo absolviera. Porque ese tribunal judío, esos líderes judíos que estaban allí, llamado el Sanedrín o el concilio judío, habían condenado al mismo Señor Jesucristo años antes. Recuerde que en la pasión del Señor, antes de la cruz, dice, los evangelios afirman que él fue juzgado, tuvo 2 juicios civiles y 2 juicios religiosos. Cristo tuvo 2 juicios civiles y 2 juicios religiosos antes de ir a la cruz. ¿Cuáles fueron los 2 juicios religiosos? Ante Anás y Caifás, sumos sacerdotes. ¿Y cuáles fueron los 2 juicios civiles? Ante Pilato, Poncio Pilato y Herodes. Y todos lo condenaron. Y era inocente. Y era Dios, el Señor. Además, este tribunal judío había condenado a Juan y a Pedro. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. A Pedro lo encarcelaron, lo azotaron. A Juan también lo azotaron, lo encarcelaron. Y como si fuera poco, este mismo tribunal judío había condenado a Esteban. Incluso ellos mismos lo habían apedreado y lo habían matado. Este mismo tribunal judío, allá en el capítulo 12 del libro de Hechos, se había puesto en compinche con un rey perverso, Herodes Agripa I, para perseguir a la iglesia. Y no solamente encarcelar a Pedro, sino matar y decapitar a Jacobo, el hermano de Juan, el primer apóstol cuyo martirio se nombra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 12. Eso lo hizo
Herodes Agripa I, pero en asocio, en compinche con los mismos líderes religiosos del Sanedrín judío. Todo esto lo sabía Pablo, la historia. Entonces, como si fuera poco, en esta sección que vamos a estudiar, en donde Pablo se defiende ante el concilio judío cuando es traído por el tribuno, vamos a estudiar cómo el Sanedrín, la casta sacerdotal, más exactamente del Sanedrín, había perdido toda su fama y representaba una tiranía del pueblo judío. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, como todos estos jueces que le estoy mencionando del tribunal judío ya habían condenado a muchas personas y muchos apóstoles y al mismo Señor, entonces el apóstol ahora mismo en este pasaje, como vamos a estudiar con detalle, también condena a este tribunal judío. Eso es una de las claves. Por eso esta introducción. Condena a Pablo a este tribunal judío porque era de condenar, era condenable. Que entre otras cosas era mucho más corrupto en los tiempos de Pablo que antes. Entonces, ¿cómo lo hace Pablo? ¿Cómo comprueba que este tribunal es corrupto? ¿Cómo los condena? Mediante su testimonio personal, mediante su propia limpieza de conciencia, como vamos a estudiar, y mediante los argumentos también doctrinales que vamos a estudiar cuando él habla de la verdadera esperanza de Israel que los sacerdotes saduceos negaban. ¿Cuál era la esperanza de Israel? La resurrección. Los sacerdotes no creían en la resurrección. Y ya en estos 3 minutos finales, el segundo factor que debemos tener en cuenta para analizar esta defensa, seguir analizando el juicio de Pablo ante el Sanedrín. Y es que el tribuno Lisias convocó al tribunal judío para averiguar la causa por la que los judíos condenaban a Pablo. Si los líderes hebreos, eso lo sabía el tribuno, al reunirse con Pablo y juzgarlo, convertían la asamblea, la reunión a la que él cita aquí, el tribuno, en una sección judicial que realmente pronunciara una sentencia condenatoria, por ejemplo, contra Pablo, entonces, ¿qué pasaría? Ellos tendrían, los judíos, poder legal sobre el preso, ya que Roma respetaba las decisiones del Sanedrín en el campo religioso. Así que Pablo, en este pasaje, en el capítulo 23, desde los versos 6 al 10, él trata de la doctrina de la resurrección, que era importante tanto para los fariseos como para los cristianos. Y el apóstol Pablo evita así el fatal resultado de que si lo hubieran condenado los judíos, lo habrían retenido en Jerusalén y lo podían haber matado. Ese era el propósito de los judíos. Por eso, en esta defensa, vamos a ver que Pablo astutamente, inteligentemente, habla de la resurrección de los muertos para producir una diferencia en el auditorio, porque había parte del auditorio que no creía en eso, otros sí creían, para salvarse y se aplazara su condena y no lo condenaran ellos, para poder él ir a otra parte a ser juzgado y no ser juzgado en Jerusalén. Aleluya. Entonces esa es la razón por la cual esta asamblea termina en un desacuerdo de la reunión y hay una división en la asamblea y se levanta la sesión y Pablo se salva. Gloria al Señor, aleluya, de morir prematuramente. Padre Santo y Padre Bueno, gracias Señor por este mensaje del día de hoy. Gracias por que nos das la sabiduría, Padre,
para tratar estos temas a veces áridos, profundos, pero tan importante que podamos comprenderlos, porque así recibimos la bendición